Un demonio, ¿qué causa podría fisiológica puede causar en una persona que posee? Sustancia tóxica que va generando reacciones en el cuerpo y el cuerpo al final va asumiéndolas y cada vez necesita más, ¿no? El pecado es eso. ¿Qué hace el diablo? Procurar la tentación. El diablo se parece al camello. Te lo doy gratis para que te enganches. Y cuando te enganches, te haré esclavo mío. ¿Cuándo eres esclavo del camello? Porque al principio él va detrás de ti, ¿no? Te lo ofrece, te lo ofrece, te lo ofrece. Si tú caes y al final te quedas enganchado, tú eres esclavo de él, porque vas detrás de él, le pides, le suplicas, le pagas, lo que haga falta, te tiene cogido. Eso es lo que hace el diablo. Y ese pecado te va manchando totalmente, de tal manera que, oye, tu familia te puede perdonar, imagínate, tú te caes en la droga, te puede perdonar, pero una cosa es el perdón y otra cosa es el enganche que llevas. Necesitas la desintoxicación, por eso hablábamos de decir, ¿qué es la desintoxicación? Cuando mueres, el purgatorio. El purgatorio van las almas para desintoxicarse de esa dependencia de mentir, de la lujuria, de la pereza, de la avaricia. Esos 7 pecados capitales, ¿cuáles son? Te los enumero. Soberbia, avaricia, ira, gula, lujuria, pereza y envidia. Esas cosas. ¿Y el diablo qué hace? Lo primero que hace, tentarme. ¿Para qué? Para caer. Y caer, y caer. ¿Qué pasa a uno cuando se ha convertido en mentiroso? Bueno, no preguntes qué pasa, sino qué ha pasado para que llegue a serlo. Empezó con una pequeña mentira y se fue habituando. Bueno, ya Aristóteles nos lo dice, ¿no? La virtud es un hábito operativo bueno y el vicio es un hábito operativo malo. El pecado es más que un vicio porque encima se hace, en principio, en conciencia. Esa es la primera. Tentación. Segunda, infestación. Hay infestaciones diabólicas, como por ejemplo manías. Tú puedes tener manías o aversión a un ruido, o hay infestación en una casa, movimiento de cosas. Ahí ya entraríamos en algo más fastidioso. Esas infestaciones son provocadas por estos entes, que tienen la capacidad de hacer tal cosa. Dentro de ese esquema yo metería ahí la vejación, que es, por ejemplo, la vejación es cuando el camello te ha enganchado. Ya al final te tira hasta las cosas, te las puede tirar de mala manera o tratarte como un perro. Eso es la vejación. Y mira, es un cochino, se alimenta del miedo, se alimenta de los malos deseos, se alimenta de todo ese tipo de cosas. Y luego está la posesión mayor, que es ya cuando una persona ha asumido y en un momento determinado ha dado permiso para que entre en él, entre comillas, ¿no? Entonces ya empiece a influirle en su psique y ya tenga esos rasgos tipo casi, como he dicho, hay que evitar lo peliculesco o lo peliculero, pero si se diera un caso de una posesión fuerte, entonces hablaríamos de algo más serio. La Iglesia no lo oculta por tabú o por vergüenza, sino porque no se puede manifestar de una manera casi cinematográfica lo que algo pertenece a la intimidad, porque al final estamos tratando de cosas de conciencia de la persona y es como si dijéramos, mira, ha aparecido una enfermedad que te va pudriendo a trozos y vamos a mostrar aquí a la gente cuando le pasa eso. Es rarísima la enfermedad, pero es que pasa eso. Imagínate. ¿Tú crees que con la ley de protección de datos, con el derecho a la intimidad que tienen las personas, mostrarías tú eso? Pues no, la Iglesia tiene que ser muy consciente, muy cautelosa y muy respetuosa con las personas. Por eso dicen, no, es que hablan de exorcismos, pero es que no hablan de exorcismos. Es que hay de esto, pero es que no lo dicen. No, tienen que tener mucha cautela a la hora de hablar de este tipo de cosas. Primero, para que no haya confusión. Segundo, para que no haya un efecto llamada. Porque te voy a decir una cosa, uno de los rasgos de los problemas psiquiátricos y psicológicos que tiene mucha gente que confunde estos términos es por una obsesión. Hay trastornos obsesivo-compulsivos y cuando tú muestras esto, pues puedes hacer un efecto llamada para que muchos síntomas se vayan por mostración, por referencia vicaria a otras personas, ¿me entiendes? Pero yo interpreto que en
en el apartado de lo que es la posesión, cuanto más cerca esté la persona de Dios, más fe tenga, el demonio lo tendrá más difícil para atacar a esa persona. Por supuesto. En general siempre. Siempre es difícil. Entonces, por eso la Iglesia siempre recomienda, para evitar estos casos males, siempre hay que recordar que lo que nos salva es la vida sacramental, la vida ordenada moral, en consonancia con lo que nos revela el Señor, a través de la Escritura, magisterio y la tradición de la Iglesia, y tener una vida santa, como aquel que dice, ¿vale? Eso es para evitar, pero también para solucionar. Muchas veces, cuando se ha dado un caso de alguna infestación o una vejación, siempre sacramental, bendición, oración, agua bendita, confesión. La confesión es un exorcismo primario, total. ¿Por qué? Porque te libera de todo el pecado y te concede la gracia para seguir venciéndolo. La confesión, el recibir la Sagrada Comunión, leer los Evangelios, ejercicios espirituales, eso es importante, y la Iglesia lo recomienda. Hay un apartado en el Catecismo que dice, también es bueno predicar sobre el infierno y sobre este tipo de cosas, porque nosotros tenemos dos posibilidades de acercamiento a la gracia, entre comillas, vamos a decirlo así. Una, que es el tema del sentimiento de atracción, y otro, la contrición. Cuando hablamos del arrepentimiento de nuestros males y pecados, yo me arrepiento por atrición o por contrición. Te lo explico muchas veces. ¿Qué es la atrición? Me arrepiento por miedo a ir al infierno y condenarme. Entonces dice la Iglesia, aunque sea por miedo, entre comillas, se tiene que predicar, porque aunque sea por miedo, si un alma vuelve a Dios, al final encontrará. Y dicen, no, pero ¿cómo puedes decir eso? Si tienes que ser libre. No, ya. Pero tú recuerda el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo se va con toda su parte de la herencia desde casa de su padre, se lo gasta en mala mujer, en mala vida, y solo cuando tiene hambre y le duele el estómago, entonces dice, volveré a casa de mi padre y entonces le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué se encuentra? Con que el padre lo abraza, lo acoge como un hijo, porque estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Eso es lo que hace Dios. No es que nos quedemos en el cielo porque hayamos tenido miedo, sino que el primer paso puede ser por miedo a condenarse, pero se tiene que dar necesariamente el segundo paso que se va a dar, porque Dios va mostrándose, va mostrando el camino, y llega un momento en el que aquel que por contrición se ha ido arrepintiendo, que por atrición se ha ido arrepintiendo, llega un momento en que se da cuenta de que Dios es tan bueno que le duele haberle hecho daño con el pecado. ¿Por qué hace daño a Dios con el pecado? Porque Dios te ama y le hace daño que tú te destruyas, te autodestruyas con el pecado. Entonces ahí, cuando llega a entender eso y entonces le duele el pecado porque es una ofensa a Dios, se convierte en contrición. Y la contrición perfecta es el dolor por haber hecho algo mal y haber ofendido a Dios, que es tan bueno.